Muy buenos días. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Quiero compartir hoy con ustedes una breve reflexión y espero que sea de mucha bendición. Siempre oro para que lo que compartimos desde este lugar, basado en la palabra de Dios, se traduzca en bendición para la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, miembros de nuestra iglesia aquí en Vitacura, pero también muchas otras personas nos ven desde otros lugares. Quiero hoy compartir con ustedes una reflexión bajo el título Un descenso progresivo. No sé cómo les suena a sus mentes este título, Un descenso progresivo. Y yo voy a ilustrar esta reflexión basado en la historia de Jonás en su primer capítulo. Jonás había sido o era uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, así es considerado en la literatura profética, y como ministerio profético que él desempeñaba era precisamente ser el portavoz de Dios a su pueblo, era el que traía el mensaje de Dios, era un profeta, un heraldo, aquel que traía la palabra de Dios a su nación. Pero en esta ocasión Dios tiene un plan para Jonás muy distinto al cual él estaba acostumbrado. Dios le pide que él vaya a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad o una nación extranjera que había causado mucho daño al pueblo hebreo. Guerras, invasiones, desastres, muerte. Y Jonás tenía muy claro, lo que significaba esta nación enemiga para ellos, para los hebreos, de los cuales él era uno. Así que él siente que tal vez Dios está equivocado. Tal vez él siente que no hay lógica, como que no es, correcto ir a una nación que no estaba en sus planes, pero que sí estaba en los planes de Dios. Y este es un primer punto de partida, amados hermanas y hermanos, cuando uno piensa que tiene más razón que Dios. Cuando uno cree que probablemente lo que Dios está pidiéndole no es correcto, o no va, o no está acorde a su pensamiento. Y aquí aparece una cita muy linda, Proverbios, que dice: no te confíes de tu propio corazón. Teme a Dios y apártate del mal. Porque el primero que nos puede traicionar es nuestro propio corazón. Y eso lo dice Jeremías también. Cuida tu corazón. Cuida tu mente. Pero por un momento Jonás siente que lo que Dios le está pidiendo no va acorde a su forma de pensar. Y entonces él decide que puede tomar su propia decisión, tomar su propio rumbo. Él siente que haciendo uso de su libertad no tiene por qué obedecer a Dios, por lo menos en esta oportunidad. Tal vez él diga: bueno, en esta oportunidad, Señor, me vas a perdonar, pero en esta ocasión yo voy a hacer lo que me parece. Después, más adelante, a lo mejor te sigo otra vez, Señor. A lo mejor más adelante te voy a ser fiel. ¿No le suena eso mucho? ¿No es algo familiar eso? Sí. Sí, hermanos, yo estoy más de 40 años, ya creo que casi 50 años en la iglesia. Y he visto este razonamiento humano. Creyentes, hijos de Dios, algunos quizá en posiciones de liderazgo, que sienten que bajo determinadas circunstancias Dios no tiene razón. Y si tuviera razón, tampoco lo voy a obedecer, porque yo creo que puedo manejar mi propia situación. Soy autónomo, soy libre, soy autárquico, no quiero que nadie me mande.
y voy a saber cómo manejar la situación. De esta voy a salir bien. Hermanos, esto es típico, esto es común en la vida de mucha gente. Y déjenme decirle, en la vida de muchos cristianos. Piensan que pueden manejar la situación. Y que no va a pasar nada al fin y al cabo. ¿Qué le puede pasar? No le pasa nada. Cuidado, mis queridos hermanos y hermanas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus propios razonamientos. Mejor, fíate en Jehová de todo corazón, y la cosa será como Dios quiere. No vas a andar lamentando situaciones a futuro. Bueno, volviendo a Jonás y refiriéndonos a ese descenso progresivo, una vez tomada la decisión, Jonás, una vez que ha determinado que él iba a tomar su propio rumbo, comienza su descenso progresivo. Y quiero que lo recuerde esto, hermana y hermano. Un descenso progresivo. Una especie de caída en picada. Esa es la idea. Cuando el ser humano decide que no tiene que estar sujeto a Dios, comienza un descenso progresivo. Metafóricamente, vamos a citar algunos de estos pasajes bíblicos, con aplicaciones espirituales, por supuesto. Desciende a Jope. Primer escalón hacia abajo, Jope. ¿Qué era Jope? Jope era el puerto. ¿Qué hace en Jope? Compra el boleto para ir a Tarsis. Lo más lejos. Desciende a Jope. Desciende a la nave. Eso está en el versículo 3. La nave lo llevaría a Tarsis. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Desciende al interior de la nave. Él no está interesado en ver la belleza del mar, tal vez las olas, el horizonte azul. Él desciende al interior de la nave. ¿Y qué hace en la nave? No está reflexionando. No está orando al interior de la nave. Se pone a dormir. Descenso progresivo. Se pone a dormir. En eso hay una gran tempestad. Ustedes pueden leer el pasaje bíblico. Una gran tempestad que parece que partía ese barco, esa nave. Y entonces cada uno de los que iban en esa travesía comienzan a clamar a sus dioses. Y no hay respuesta. La nave cada vez parecía que se hundía. Se partía la nave. Y entonces dicen, alguien se acuerda y dice, pero ahí hay alguien, es un hebreo. Sabemos que los hebreos siguen a Jehová, a Dios, a Elohim, a Shaddai, ¿no? Todos los nombres que Dios tenía. A ver, vayan, despiértelo, vean a ver si él puede clamar a su Dios. Y entonces van y lo encuentran durmiendo. El capitán dice, por favor, levántate, fíjate en qué situaciones estamos. A lo mejor tu Dios tenga más poder que los nuestros, nos escuche, te escuche a ti y nos salve. En ese momento, Jonás asocia la tempestad con lo que él está haciendo. Dice, bueno, todo esto pasa porque yo estoy desobedeciendo a Dios. Confesó. Y entonces los de la nave, el capitán y los que dirigían la embarcación, ¿y ahora qué vamos a hacer contigo? Él dice, no, écheme al mar. El siguiente paso es el descenso al mar. Y en el mar, ¿qué pasa? Hay otro descenso mayor. Desciende al interior
de el vientre de un gran pez. En realidad era la salvación que Dios estaba proveyéndolo para él, porque si ese gran pez no se lo hubiese tragado, Jonás habría sido devorado por otros peces. Eso fue la salvación de Jonás. Y estando allí por 3 días, nos dice la Escritura, en el vientre del pez. Ustedes pueden leer versículo 17, la parte B. Entonces es cuando él comienza a reflexionar. Y en el capítulo 2 encontramos una bella oración de Jonás. Gracias a Dios, el Señor escuchó la oración y lo rescató. Y fue nuevamente devuelto a la vida después de 3 días. El gran pez lo vomitó y él fue salvado. Eso nos dice la Escritura. Hermanos y hermanas, conozco muchos cristianos que han pasado por este mismo proceso. Un proceso de descenso continuo, hasta que por fin tocan fondo y allí reflexionan y dicen, ¿pero qué me pasa? ¿A dónde he llegado? Bueno, Dios estaba trabajando en la vida de Jonás aún en esas circunstancias. Ese es el amor de nuestro Dios. Quizá nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos, pensamos que podemos manejar la situación, pero grande es el amor de Dios, que Él está ahí siguiendo nuestros pasos. Qué bello es el Señor. Qué precioso es nuestro Dios, hermanos. Dios nos ama infinitamente, aun cuando nosotros estemos alejándonos de Él, entrando en un proceso de descenso, un descenso progresivo y peligroso. Dios, la mano de Dios está tras tu vida. Yo no sé si en esta oportunidad, mientras yo estoy compartiendo esta reflexión, alguien dice, yo me identifico con Jonás. He estado dando pasos en descenso. He estado creyendo que yo puedo manejar la situación. Y no es así, mis queridos hermanos. Nunca vamos a poder manejar la situación. Porque saben ustedes, nosotros sin Dios no somos nada. Sin la gracia de Dios no somos nada. Sin el poder de Dios no somos nada. Podemos entrar en muchos razonamientos, en análisis lógicos y creer que nosotros somos autónomos, dueños de nuestra propia libertad y que podemos decidir nuestros propios caminos y nos equivocamos. Es el peor autoengaño al que podamos llegar, creer que podemos manejar la situación. Hermanos y hermanas, en esta mañana, en este día, yo les hago un llamado a permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Estar allí donde Dios quiere que estemos. No salirnos de allí, estar donde Dios quiere. Por eso es que cada vez hay que decirle, Señor, guíame, guía mis pasos. Hay una canción, hay un coro muy precioso. Guía mis pasos, guía mi mente, guía mi corazón. Oh, hermanos, si eso le dijésemos a Dios cada día de nuestras vidas, no estaríamos lamentando muchas situaciones. Hermanas y hermanos, necesitamos estar en el centro de la voluntad de Dios. El sitio más seguro, hermanos, es estar en el centro de la voluntad de Dios. No te apartes de Dios. No vayas por caminos diferentes. Acuérdate lo que dice Isaías. Es hora de enderezar el camino. ¿No? Que lo que se ha elevado se ponga en su sitio, que lo que se ha hundido se ponga a nivel, lo que está torcido sea enderezado, para caminar en la senda
que solo Dios nos ha trazado. Que esta reflexión, amados hermanos, nos llame a nosotros, nos invite a pensar en cómo estamos nosotros viviendo hoy. ¿Estamos en el centro de la voluntad de Dios? ¿O estoy acaso creyendo que puedo seguir mi propio camino y creyendo que yo puedo manejar la situación? No es así, hermanos. La misericordia de Dios estuvo con Jonás y por eso él no terminó devorado en aquel mar o terminó ahogado en todo caso. Yo he conocido muchos hermanos que tras una experiencia de dramatismo, una experiencia traumática, reaccionan y dicen Dios. Y se acuerdan de Dios. Y nuestro Dios, que es tan bueno, viene y nos levanta. Como dice el Salmo, tú sacaste mis pies del hoyo y me pusiste en roca fuerte, en roca firme. Ese es nuestro Dios. Quizá tú estás en un proceso de descenso. Pues ahora levántate y dile a Dios, Señor, Padre, perdóname, quiero seguir tus caminos. O quizá ya tocaste fondo, pero aún ahí donde tocaste fondo, Dios te ha levantado. Dios te ha restaurado porque Él te ama y porque no quiere que te pierdas. Porque Dios nos ama infinitamente al punto que envió a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que esta breve reflexión, amados hermanos y hermanas, la atesoremos en nuestro corazón y busquemos en todo momento estar haciendo la voluntad de Dios. Y no nos engañemos de que podemos manejar la situación. Yo recuerdo en una ocasión haber leído una historia de un hermano de una iglesia que comenzó a apartarse de Dios. Comenzó a alejarse. Y el alejamiento no es total, ojo. No es que uno se aleja de pronto y de la noche a la mañana decide que no, que ahora se aleja de Dios. No. Es progresivo. Hay un descenso progresivo. Recuerden ustedes, Pedro antes de la traición comenzó a seguir de lejos al Señor. Yo tengo tanta experiencia pastoral, tantos años, más de 40 años en el ministerio. Y a mí me llama la atención cuando un hermano que antes se sentaba en la primera banca, de pronto lo veo en la segunda, de pronto en la tercera banca, de pronto al medio y de pronto mucho más atrás y de pronto lo veo ya en la última fila. ¿Saben, hermanos? Eso es muy peligroso. Una señal, es un lenguaje no verbal, pero que transmite un mensaje. Por eso es que hay un llamado de Dios a estar siempre en el centro de la voluntad de Dios, a no apartarse de allí. Y vuelvo a la historia de este hermano que leí. Una experiencia real que él comenzó a apartarse de Dios. También progresivamente, poquito a poquito, poquito a poquito. Les contaría 1000 historias de los hermanos que se van de la iglesia poquito a poquito, poquito a poquito. Tengo muchísimas historias. Poquito a poquito, un descenso, poquito a poquito, un descenso progresivo. Este hermano se había apartado de Dios, pero siempre recordaba su iglesia, sus hermanos, su pastor. Pero él pensaba que ya en algún momento él va a manejar, que él podía manejar la situación. Ese es el peor engaño, hermanos, pensar que uno pueda manejar la situación. Y él decía, bueno, en algún momento. ¿Y saben qué? Un día iba manejando su auto en la carretera y de pronto un ataque cardíaco. Logró estacionar su vehículo al costado de la ruta y de ahí se despertó una semana más tarde,
en la cama de un hospital. Y cuando él cobra conciencia, recuerda que estuvo allá manejando su auto y ahora se despierta en la cama de un hospital. Y lo primero que le viene a su mente es: Dios, perdóname. Se arrodilla ahí en la cama de ese hospital y pide perdón a Dios. Dios lo restaura en su infinito amor y él vuelve a su iglesia, vuelve al rebaño, vuelve al redil, vuelve a estar en el centro de la voluntad de Dios. Conozco muchas historias de este tipo, hermanos y hermanas. Yo quiero animarles en este día, quiero hacerles un llamado en el nombre de Dios. Si Dios les pide hacer algo, Él tiene siempre la razón. No luchemos con Dios. No pensemos que podemos ser consejeros de Dios. Dios es el único soberano, Rey de reyes, Señor de señores, que sabe por qué pasan las cosas, por qué nos pide hacer algo. Él dice: yo te quiero arrepentido y consagrado. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que esta reflexión vaya con cada uno de ustedes. Y si usted es uno de los que está entrando en un proceso de descenso progresivo, hoy mismo vuelva hacia Dios. No espere tocar fondo. No espere llegar al fondo donde quien sabe la misericordia de Dios lo salve, lo rescate, le dé una oportunidad, pero quién sabe, ya no. Y ese es el mayor peligro. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga y que esta palabra vaya con cada uno de ustedes. Les invito a orar y así terminar este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestras mentes y corazones. Que la tengamos siempre presente en cada momento de nuestras vidas. Líbranos, Señor, de caer en un proceso de descenso en nuestra vida espiritual. Líbranos de creer que podemos vivir fuera de tu voluntad y que podemos manejar las situaciones o tenerlo todo bajo control. Líbranos, Padre, líbranos de todo ello. Y si acaso hemos caído en esto, perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestro sentido de autosuficiencia y restáuranos, Señor. Restáuranos en este día, Señor. Queremos abandonarnos a tu gracia completamente, Señor. Ser llenos de tu Santo Espíritu y ser verdaderos hijos tuyos, verdaderos discípulos de Jesucristo, para seguir cumpliendo la gran comisión, seguir siendo la luz y la sal en este mundo que está sin Dios y sin esperanza. Todo esto oramos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una semana bendecida, que Dios les guarde, que Dios les cuide, que el Señor esté con ustedes. Un abrazo y hasta muy pronto.